Podcast 12, los 3 desafíos para el próximo presidente de derecha en el 2026. Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast de análisis político colombiano. Soy Catalina Gómez y con Camilo Estrada. Hoy no vamos a hablar de las noticias de la semana, sino de algo mucho más trascendental, los 3 grandes desafíos que heredará el próximo presidente de Colombia. Y digo, heredará porque los números, los hechos y la realidad nos muestran que el país necesita urgentemente un cambio de rumbo hacia políticas de centro derecha que privilegien la eficiencia, la productividad y el crecimiento económico real. Durante los próximos minutos analizaremos 3 crisis que no son casuales, sino el resultado directo de una ideología que ha puesto el populismo por encima de la gestión efectiva. Primero, las obras públicas paralizadas y su baja ejecución. Solo el 7% del presupuesto de infraestructura ejecutado, mientras los proyectos estratégicos se detienen y Colombia se queda sin las vías, puentes y hospitales que necesita. Segundo, los programas sociales, ministerios y departamentos sumidos en la baja ejecución y la corrupción. Desde el Ministerio de Vivienda con apenas 0.7% de ejecución hasta el escándalo de la ONG-RD que desvió miles de millones que debían llegar a los más necesitados. Tercero, la inflación y el mal manejo económico mientras el país se ahoga en impuestos. El salario mínimo sube 10%, pero la inflación devora ese aumento, los combustibles más caros de la región y una Colombia cansada de reformas fiscales que solo empobrecen a la clase media. Estos no son problemas técnicos, son el resultado inevitable de una visión ideológica que cree que el Estado puede resolver todo gastando más y creando más burocracia, cuando la evidencia mundial nos demuestra exactamente lo contrario. Comenzamos. Bienvenida, bienvenido a esta exploración. Hoy nos metemos de lleno en una situación en Colombia que la verdad preocupa bastante. Hay dinero, presupuestado para infraestructura clave, pero las obras, bueno, no avanzan como deberían. Tenemos aquí análisis de Infobae, Portafolio, El Colombiano, Valor Analytic y también estudios de ANIF, Corfi Colombiana, la CCI e incluso del Observatorio Fiscal de la Javeriana. La idea hoy es tratar de entender esta desconexión. ¿Por qué? ¿Por qué con fondos que parecen estar ahí la ejecución es tan baja? ¿Y qué significa esto para el país? Vamos a ver si desgranamos esto. Exacto. Y bueno, las cifras iniciales ya nos dan una idea, ¿no? Son inquietantes. Por ejemplo, la CCI, la Cámara Colombiana de la Infraestructura, reportó que para abril de 2025, ojo, abril, la ejecución presupuestal del sector era de apenas un 7%. Un 7%. Para abril, eso es casi nada. Y si miramos un poco más atrás, el panorama no mejora mucho, ¿verdad? No, para nada. Mira, durante todo el 2024, la ejecución total de la inversión pública se quedó en 57%. Esto según el Observatorio Fiscal de la Javeriana y Fedesarrollo. ¿57? Sí, 57%. Es el nivel más bajo que hemos visto desde 2002. Y si hacemos un zoom, digamos, a mediados de 2024, Corfi Colombiana calculaba una ejecución de inversión de solo el 22%, la más baja en una década para ese punto del año. Vaya. O sea, casi la mitad del dinero para inversión sin usarse en 2024 y arrancando 2025 con números todavía peores. Esto ya no es un simple retraso, no. Aquí es donde se pone interesante. ¿Qué está pasando? ¿Qué frena todo esto? ¿Es planeación? ¿Es gestión? ¿O qué es? Pues es una combinación de cosas, la verdad. ANIF, la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, habla de un apagón financiero, así lo llaman. Apagón financiero. Suena fuerte. Sí, se refieren a que la capacidad del Estado para financiar sus planes está como en cortocircuito. Y esto viene, dicen ellos, desde 2023. Hay desequilibrios financieros, mucha incertidumbre sobre las reglas, las normas y recortes presupuestales, claro. Y si profundizamos un poquito, bueno, hubo mucha presión sobre el fondo de contingencias. Tuvo que tapar agujeros que quedaron, por ejemplo, cuando se congelaron los peajes en 2023. Ah, claro, recuerdo eso. Y además hay problemas serios con las vigencias futuras, que son básicamente las promesas de gasto para los años siguientes, ¿no? Esenciales para los proyectos grandes. Entiendo. Invías, por ejemplo, el Instituto Nacional de Vías, acumuló más de 1 billón de pesos en compromisos de este tipo que se vencieron, que expiraron. Y eso afectó directamente a 57 proyectos. ¿1 billón? O sea, problemas en cómo se asegura el dinero a futuro.
Pero además de eso, las fuentes también hablan de recortes directos, ¿no? Congelamientos de presupuesto. Efectivamente, Infobae reportó un congelamiento importante de 28.4 billones de pesos en el presupuesto de 2024. Y eso afectó infraestructura. Y luego otro aplazamiento de 12 billones en enero de 2025. No son ajustes pequeños, ¿eh? Claro, estamos hablando de cifras enormes. Y esos recortes, me imagino, golpean proyectos grandes, visibles. Exacto. Hablamos del Metro de Bogotá, el Canal del Dique, el Regiotram de Occidente, proyectos que tienen un impacto social y económico tremendo. Corficolombiana, de hecho, hace una observación interesante. Dicen que, bueno, esta baja ejecución, aunque contablemente ayuda a cumplir la regla fiscal. Ajá, la norma está para limitar la deuda. Exacto, sobre todo cuando caen los ingresos. Pero el costo económico real de tener las obras paradas es altísimo. El gobierno, por su parte, pues apunta a estas restricciones fiscales como la causa principal de la parálisis. Entiendo la tensión ahí. Y mientras pasa esto con la inversión, hay otra cosa que llama la atención en las cifras que reporta Portafolio, ¿no es así? Sí, exacto. Se ve que en el presupuesto que se planea para 2026, el gasto de funcionamiento, o sea, salarios, gastos operativos del día a día del Estado, crece casi el doble de rápido que el gasto para inversión. ¿El doble? Casi el doble. Y ese presupuesto total para 2026, que es de 556.9 billones, tiene una particularidad. Depende en parte, unos 26.3 billones, de una reforma tributaria que, bueno, que todavía no existe. ¿Ni está aprobada? Vaya, el Comité de la Regla Fiscal, el CARF, ya expresó preocupación por esto, como diciendo, ojo con depender de ingresos que no son seguros. Claro. Entonces, más dinero para operar, menos para construir. Y parte del plan depende de algo incierto. Y las consecuencias ya en el terreno. ¿Qué vemos? Aquí es donde los números duelen, ¿no? La CCI advierte que hay más de 100 proyectos estratégicos amenazados. Más de 100. Sí, esto incluye vías clave como Los Curos Málaga, Altamira Florencia, pero también afecta puertos, aeropuertos. La intervención en vías regionales, que son cruciales para conectar el país, también un avance mínimo, 22.8%. Y ANIF alerta sobre algo que no se toca, pero es vital: la pérdida de confianza de los inversionistas y el riesgo real de que la economía se estanque. De hecho, una encuesta que cita Portafolio dice que el 64% de los expertos del sector prevén estancamiento o incluso decrecimiento para 2025. ¡Qué panorama! Recuerdo haber leído algo sobre avances específicos en el metro de Bogotá, pero parece ser una excepción, ¿no? El cuadro general es de parálisis o de un avance muy, muy lento. Bueno, resumiendo un poco. Tenemos presupuestos que se aprueban, pero una ejecución bajísima. Y eso frena obras esenciales, impacta el empleo, compromete el desarrollo. Las causas, un enredo. Fiscales, administrativas, quizás hasta de prioridades políticas, ¿no? Ujú. Y esto nos deja una pregunta de fondo, ¿verdad? ¿Cómo puede un país asegurar la infraestructura que necesita a largo plazo, que es vital para su futuro, si está siempre atrapado entre las presiones fiscales del momento y decisiones políticas que parecen ir en contra de esa planificación a largo plazo? ¿Es un problema de que no hay plata o de cómo se maneja la plata que hay? ¿O es falta de una visión de Estado clara y sostenida? Sí, una pregunta clave. Y para quien nos escucha, quizás una reflexión final. Más allá de los billones y los porcentajes, ¿qué nos dice esta desconexión constante entre lo que se planea y lo que realmente se hace? Sobre la capacidad del Estado para cumplir sus promesas, para convertir esos planes de desarrollo en obras que de verdad mejoren la vida de la gente. Es algo para seguir observando muy de cerca. Esta crisis de obras públicas es la evidencia más clara de que el Estado grande e ineficiente no funciona. Con apenas un 7% de ejecución en infraestructura y más de 100 proyectos estratégicos paralizados, vemos cómo el populismo prefiere crear más burocracia que construir las obras que Colombia necesita. Mientras aumentan un 40% los gastos de funcionamiento para pagar más burócratas, las carreteras se deterioran, los hospitales no se construyen y los colegios no se terminan. Esto no es casualidad.
es la consecuencia inevitable de un modelo que cree que el progreso se logra con discursos, no con gestión efectiva. La derecha siempre ha defendido que la infraestructura debe hacerse con criterios técnicos, alianzas público-privadas eficientes y funcionarios competentes. No necesitamos más Estado, necesitamos mejor Estado. Uno que sepa ejecutar, que genere confianza inversionista y que entienda que cada obra paralizada es empleo que no se genera para las familias colombianas. Seguimos con nuestro segundo tema. Bienvenidos. Hoy vamos a hacer una exploración detallada de un tema clave en Colombia. Hola, sí, un tema que genera muchas preguntas. Exacto. Tenemos presupuestos altísimos, históricos de hecho, pero la inversión pública real, la que se ve en la calle, parece estancada. Uno se pregunta, ¿dónde está la plata? Justamente. Y hoy vamos a analizar eso, la baja ejecución del presupuesto, sobre todo en inversión. También las prioridades de gasto, ¿no? Si se va más a burocracia o a inversión real. Y claro, no podemos dejar de lado el escándalo de la UNGRD, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Para esto nos basamos en informes de varios medios. Caracol Radio, La Silla Vacía, Reuters, El Heraldo y, datos públicos del caso UNGRD. La idea es entender qué nos dicen todas estas cifras y eventos sobre cómo funciona el gobierno, sus prioridades y las consecuencias para el país. Bueno, arranquemos con el dato duro. La baja ejecución de la inversión. O sea, ¿cuánto de lo presupuestado realmente se gastó? Que ahí es donde empiezan las alarmas, ¿no? Totalmente. La Contraloría reportó solo un 9.1% en el primer trimestre de 2024, menos que el año anterior. Que ya era bajo, me parece recordar. Era como un 11.4%, ¿no? Exacto. Y la Procuraduría suma otro dato. En todo 2023 solo se ejecutó el 71% de la inversión. Por debajo del promedio histórico, que si no me equivoco ronda el 77%. Sí. Y los ejemplos por ministerio son preocupantes. Igualdad, vivienda, agricultura. Leí cifras bajísimas. Igualdad con 0.8% o 0 según el Heraldo en abril. Vivienda 0.7%. Agricultura 2.6%. Es que La Silla Vacía decía que casi la mitad de los ministerios estaban por debajo del 5% en marzo. Increíble. Y uno se pregunta, ¿por qué pasa esto? ¿Cuáles son las causas? Las fuentes dan varias pistas, ¿verdad? Sí, en Caracol Radio, por ejemplo, un panel mencionaba posible falta de experiencia en gestión pública. Gente nueva, quizás. O mucha rotación en los cargos, que también dificulta seguir los procesos. Tiene sentido. Otros análisis, como los de Felsarroyo citados en La Silla, apuntan a un enfoque quizás muy centrado en las grandes reformas. Y no tanto en aterrizar eso en proyectos concretos, ejecutables. Exacto. O la dificultad misma de traducir planes muy ambiciosos, como el Plan Nacional de Desarrollo, en acciones reales. Se ha hablado de fanatismo político o hasta ignorancia técnica. Pero a ver, desde el oficialismo dicen otra cosa. Landines en Caracol decía que sí se han avanzado compromisos, contratos. Bueno, claro, siempre hay otra perspectiva. Reconocen logros en reducción de pobreza, desnutrición, pero admiten demoras, por ejemplo, en programas como Jóvenes en Paz. Quizás la diferencia está en qué se mide, ¿no? Una cosa es firmar un contrato y otra que la plata llegue. Justamente, el compromiso no es lo mismo que la ejecución, el desembolso real. Ahí parece estar el cuello de botella. Y lo del Plan Nacional de Desarrollo que mencionaste, impacta que casi un año después de aprobado, cerca del 72% no tuviera avances. Y un 23% de indicadores en cero, según portafolio. Eso sí que es un llamado de atención. Lo que nos lleva al segundo punto, las prioridades de gasto. Si no se invierte, ¿a dónde va el dinero? Pues La Silla Vacía mostró una tendencia interesante. A noviembre de 2024, la inversión ejecutada había caído un 13%. ¿Y la nómina? La nómina había subido un 14%. Eso, claro, alimenta la pregunta. ¿Se prioriza el funcionamiento, la burocracia, sobre la inversión? Y en ese contexto, ¿qué significan esos 16 billones en órdenes de prestación de servicios, las OPS? Bueno, esa cifra generó debate. Una fuente en La Silla Vacía lo interpretó como posible clientelismo fiscal. O sea, usar contratos para ganar apoyo político. Esa es la interpretación, sí, como una forma de expandir una burocracia paralela con contratos temporales, más que buscar eficiencia. Es una lectura fuerte, claro.
Y encima se anuncian recortes para 2025 que afectarían principalmente la inversión. Exacto. El Observatorio Fiscal de la Javeriana y la Silla Vacía lo señalaron. Se habló de 35 billones menos inicialmente para inversión. Afectando sectores ya golpeados como vivienda, agricultura. Hasta se suspendieron subsidios de vivienda. Y lo paradójico es que esto pasa con ingresos récord por la reforma tributaria y el crecimiento pospandemia. Entonces la opción es mantener gastos fijos como nómina, crear nuevas entidades, subir salarios. Antes que proteger la inversión, parece ser la tendencia. Y como dicen algunos expertos, ese gasto fijo, más rígido, hace muy difícil ajustar el cinturón si hace falta más adelante. Y como si este panorama no fuera complejo, estalla el escándalo de la UNGRD. Uf, ese caso es tremendo. Un presunto desvío de fondos de la entidad de desastres, nada menos. Para supuestamente pagar sobornos a congresistas, a los entonces presidentes del Senado y Cámara, Name y Calle. A cambio de apoyo a las reformas del gobierno. Lo de los carrotanques de La Guajira fue solo el detonante público. Sí, la punta del iceberg. Y las implicaciones son enormes. Exdirectivos de la UNGRD, Olmedo López, Sneider Pinilla, confesando entregas de dinero, colaborando con la justicia. Altísimos funcionarios salpidados. Exministros, la exdirectora del DAPRE, el exdirector de inteligencia. Y los congresistas Name y Calle detenidos en juicio, más otros investigados. Es un escándalo mayúsculo. Las cifras son de no creer. 4.000 millones presuntamente para Ney y Calle. Transferencias por 1.4 billones a la UNGRD. Contratos urgentes por miles de millones. López incluso habló de 380.000 millones que supuestamente se comprometieron para comprar congresistas. Una cifra astronómica. ¿Y cómo conectamos todo esto? ¿La baja ejecución, las prioridades de gasto y este escándalo? Pues esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Son problemas separados o están conectados? Podría ser que la ineficiencia abra la puerta. Exacto. Si la plata de inversión no se mueve, si los proyectos legítimos están estancados, no se vuelve ese dinero quieto, más tentador para usos ilícitos como la presunta compra de apoyos políticos. Es como si el escándalo UNGRD fuera un síntoma extremo de problemas más profundos en la gestión y en dónde se ponen las prioridades. ¿Podría reflejar eso una priorización de lo político sobre lo técnico en la administración? ¿O una falta de capacidad de gestión que indirectamente facilita la corrupción? Entonces, resumiendo, un gobierno con recursos pero con problemas serios para ejecutar inversión clave. Una aparente preferencia por aumentar el gasto de funcionamiento, la nómina, la burocracia. Y un escándalo de corrupción gravísimo que toca las más altas esferas, con acusaciones de usar dinero público para comprar apoyo político. Sí, un panorama complejo. Y nos deja una reflexión final, ¿no? Más allá de las responsabilidades individuales que determine la justicia. Claro. ¿Qué sugiere toda esta mezcla sobre la capacidad real del Estado para cumplir sus fines, para hacer lo que tiene que hacer? Y sobre todo, para mantener algo tan frágil como la confianza ciudadana en el manejo de lo público, del dinero de todos. Una pregunta que queda abierta. Lo que vemos en los ministerios y programas sociales es la mentira más cruel del populismo. Prometen ayudar a los pobres, pero les roban hasta la esperanza. El Ministerio de Vivienda con 0.7% de ejecución, el de Igualdad con ejecución nula y la UNRD desviando 4.000 millones que debían llegar a los más vulnerables. Esta es la diferencia entre la filantropía de la izquierda y la responsabilidad social de la derecha. Nosotros creemos en crear oportunidades reales, empleos dignos y programas que realmente funcionen. Ellos creen en crear dependencia electoral y estructuras burocráticas que se perpetúan en el poder. Cuando un gobierno destina 16 billones a OPS, órdenes de prestación de servicios, para alimentar una burocracia paralela, mientras los programas de vivienda, agricultura y desarrollo rural se paralizan, el mensaje es claro: prefieren comprar lealtades que transformar vidas. Los pobres de Colombia merecen algo mejor que promesas vacías y funcionarios corruptos. Merecen un Estado eficiente que ejecute, que rinda cuentas y que entienda que la verdadera justicia social se construye con oportunidades, no con clientelismo. Y para terminar... Bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en varias fuentes que nos llegaron sobre la economía colombiana. Tenemos informes de calificadoras, análisis económicos, noticias, un poco de todo. La idea es tratar de entender estas señales como, bueno, contradictorias, ¿no? Por un lado vemos datos de crecimiento, de empleo que suenan bien, pero por el otro, pues
Suenan alarmas sobre la situación fiscal. Bastante fuertes, de hecho. Vamos a ver qué encontramos. Exacto. Vamos a mirar qué dicen los números sobre crecimiento, inflación, empleo, pero sobre todo, el gran tema ahora mismo, el déficit fiscal, la deuda pública. Y bueno, ¿por qué esto llevó a que S&P y Moody's bajaran la calificación del país hace poco? Justo por ahí quería empezar. Porque esas noticias, S&P bajando la calificación a BB, ya en especulativo, y con perspectiva negativa, y Moody's a Ba3, que, bueno, sigue siendo grado de inversión, pero es el escalón más bajo. Eso generó bastante ruido. ¿Qué significa esto en la práctica más allá del titular? Pues fundamentalmente es una luz de alerta, una bastante seria sobre la salud de las finanzas públicas. BB ya te pone en otro nivel de riesgo, digamos, y Ba3, aunque es grado de inversión, está ahí, al límite. Lo que dicen ambas agencias, en el fondo, es parecido. El desempeño fiscal es más débil de lo que se esperaba, y les preocupa que este deterioro siga. Eso, claro, puede minar la confianza y afectar el crecimiento a futuro. Y las cifras fiscales que se mencionan, la verdad son, bueno, bastante fuertes, ¿no? Se habla de ajustar la meta de déficit para 2025 al 7,1% del PIB. 7,1%. Eso está lejísimos del 5,1% que se tenía antes. Y hasta suspendieron la regla fiscal. ¿Podemos recordar rapidito para qué sirve esa regla? Claro. La regla fiscal, digamos, es como un cinturón de seguridad para las finanzas del país. Te obliga a ser prudente, a ahorrar cuando las cosas van bien para tener margen cuando no, y limita cuánto te puedes endeudar de forma estructural. Entonces, suspenderla y al mismo tiempo tener un déficit del 7,1% son niveles que uno asocia más bien con una crisis fuerte, como fue la pandemia. Mantenerlos ahora es lo que preocupa. Entiendo. La deuda pública también dio un salto importante. Estaba en 45% del PIB antes del COVID. Ahora ronda el 61,3%. ¡Wow! El Comité de la Regla Fiscal dice que el límite técnico es 71%. Así que aún hay margen. Pero acercarse tanto ya te pasa factura. ¿Cómo? Pues sale más caro financiarse. Colocar deuda del gobierno, los TES, ya es casi un 40% más caro que hace 2 años. Eso es mucho dinero en intereses. Uf, claro. Entendido ese panorama fiscal, que sí, suena complejo, pero como decíamos, las fuentes también muestran otra cara. Hay proyecciones de crecimiento para 2025, del 2,6%, 2,7%, y se habla mucho de la creación de empleo, un 7,1% más entre agosto de 2022 y junio de 2025. ¿Cómo encaja eso? Esa es la la paradoja colombiana del momento. Sí hay crecimiento, sobre todo empujado por el consumo de la gente, y sí se crean empleos. Pero hay que mirar los detalles, los matices. Ese crecimiento, aunque positivo, está por debajo del promedio de la región si miras lo acumulado desde 2022. Ah, mira. Ese es un punto clave. Sigue sin recuperar los niveles de antes de la pandemia. Otros países de la región sí lo han logrado. ¿Y el empleo? El empleo tiene el gran pero de la informalidad. Más de la mitad de esos nuevos puestos son informales. Más de la mitad. Sí. Y eso significa trabajo sin seguridad social, sin estabilidad, y para el tema fiscal, pues menos gente contribuyendo con impuestos. Es un círculo. Claro. Y además de la informalidad está el tema de la inflación, ¿no? Aunque ha bajado de esos picos terribles, un 4,9% anual en julio, sigue siendo alta si comparamos. Exacto. Es la más alta entre las economías comparables que analizan las fuentes. Y eso golpea el bolsillo. El salario mínimo subió casi un 10%, que suena bien, pero con esa inflación buena parte de ese aumento se la come el costo de vida. Afecta el bienestar real. Entiendo. Y toda esta dinámica interna no está aislada, ¿verdad? Las fuentes también señalan tensiones afuera, sobre todo una caída en las exportaciones hacia Estados Unidos. ¿Tan crítica es esa relación? Es vital. Vital. Fíjate, Estados Unidos recibe como 1/3 de todo lo que exporta Colombia. Petróleo, café, flores, cosas que además generan mucho empleo aquí. Claro. Y al revés, les compramos como una cuarta parte de lo que importamos. Maquinaria, tecnología, y ni hablar de la inversión extranjera directa. 1/3 viene de allá. Y ojo con esto, casi la mitad de las remesas, del dinero que mandan los colombianos desde el exterior, viene de Estados Unidos.
podrían ser la principal fuente de divisas en 2025. Wow, no tenía ese dato tan presente. Entonces, cualquier cambio allá, cualquier tensión, o esas ideas que a veces suenan en Estados Unidos de poner impuestos a las remesas, nos pega directo y fuerte. Los datos ya muestran una caída. Las exportaciones totales han bajado 5.6% desde que empezó este gobierno. Y a Estados Unidos específicamente, la caída fue del 13.4% en mayo de este año. Entonces, si juntamos todas las piezas de estas fuentes, la imagen que queda es compleja. Una economía con algo de dinamismo interno, sí, por consumo y empleo, pero con una sombra fiscal muy grande encima, inflación que no cede del todo, una inversión débil y una dependencia muy fuerte del exterior, sobre todo de Estados Unidos. Precisamente, esa es la foto. Y si unes los puntos, la gran pregunta que flota en varios análisis es ¿cómo se va a equilibrar esto? ¿Cómo se atienden las necesidades sociales y se impulsa el crecimiento? Pero al mismo tiempo se arregla urgentemente el tema fiscal para no perder la confianza. Algunos analistas que citan las fuentes hablan incluso de estar cerca de un precipicio fiscal. Un terreno, desconocido y riesgoso para el país. Nos deja pensando, ¿no? Más allá de la discusión del día a día, del presupuesto, de si se cumple o no la regla fiscal, quizás la reflexión de fondo es ¿qué cambios más estructurales, más a largo plazo, se necesitarían para que la economía colombiana sea más fuerte, más resiliente ante estos líos fiscales y la volatilidad de afuera? Una pregunta para seguir masticando. Esta es la estafa más grande del populismo económico. Mientras anuncian aumentos del salario mínimo del 10%, la inflación del 4.9% se come esos aumentos y los impuestos disparan el costo de vida. Colombia tiene los combustibles más caros de la región, los alimentos gravados como si fueran lujos y una clase media asfixiada por reformas tributarias que no paran. El modelo es perverso pero efectivo. Empobrecen a la clase media para que dependa del Estado, graban todo para financiar una burocracia creciente y luego culpan al neoliberalismo de los problemas que ellos mismos crean. Mientras tanto, las calificadoras rebajan nuestra deuda, el déficit llega al 7% del PIB y el país se endeuda para pagar sueldos de burócratas, no para generar riqueza. La derecha propone exactamente lo contrario, menos impuestos para estimular el consumo y la inversión, menos burocracia para reducir el gasto corriente, más competitividad para atraer empresas que generen empleos reales. No necesitamos más reformas fiscales, necesitamos menos Estado y más libre empresa. Colombia no puede seguir siendo el país de las reformas tributarias eternas y la inflación estructural. Necesita un gobierno que entienda que la prosperidad se genera desde abajo, con empresarios que arriesgan, trabajadores que producen y un Estado que facilita en lugar de estorbar. Y hasta aquí llegamos con este análisis especial sobre los 3 grandes desafíos que enfrentará el próximo presidente de Colombia. Los datos no mienten, los números no tienen ideología y la realidad es terca. Colombia está en una encrucijada y las decisiones que tome el próximo gobierno determinarán si seguimos el camino hacia la prosperidad y el desarrollo o si continuamos por la senda del populismo que ha fracasado en toda América Latina. No se trata de ser de derecha por capricho, se trata de ser responsables con el futuro de nuestro país. Se trata de entender que la verdadera compasión social está en crear empleos productivos, no en regalar subsidios insostenibles. Se trata de construir instituciones sólidas, no burocracias clientelistas. Te invitamos a que compartas este podcast con tus familiares y amigos, porque esta conversación la debemos tener todos los colombianos. Necesitamos ciudadanos informados que tomen decisiones basadas en hechos, no en promesas vacías. Soy Catalina Gómez y con Camilo Estrada nos vemos el próximo fin de semana con más análisis, siempre basados en datos, siempre pensando en el Colombia que nuestros hijos merecen. El futuro de Colombia está en nuestras manos. Que tengan una excelente semana. Hasta la próxima y recuerda, en Fortaleza Patriota la verdad se defiende.